Buenos días, señora Proens. Ayer, tras 97 minutos de discurso, se le olvidó decir que su Gobierno ha sido posible gracias a sus acuerdos con Vox. Cada una de las leyes y decretos de este Gobierno han tenido que ser acordados, revisados y corregidos por Vox para ser aprobados con nuestros votos. Parece mentira que tengamos que estar recordándole continuamente que si quieren nuestro apoyo, los votos de Vox se respetan y nuestro programa también. Hemos de escuchar cada 2 por 3 que nuestro programa, con sus líneas rojas, son chantajes, mientras el suyo hay que respetarlo. No tienen cultura de pacto y eso ya les pasó factura en las elecciones nacionales y parece que en las siguientes seguirá siendo así. Ya lo dijo nuestro presidente Santiago Abascal, que cuando los partidos políticos vieran que pierden votos, su discurso cambiaría. Y así lo ha hecho el Partido Popular con el tema de la inmigración ilegal. Pero en un tema tan grave y que afecta a millones de personas, no basta con cambiar el discurso y copiar a Vox en cada palabra, que es lo que usted hizo ayer y lo que está haciendo últimamente su presidente Feijóo. Porque hasta que ustedes y su partido han cambiado el discurso y copiado el de Vox, miles de muertos han flotado por las costas y el coste de esta inmigración ilegal, que son miles de millones de euros, lo han tenido que asumir los ciudadanos de este país. Sin contar las agresiones, violaciones a niñas y violencia en los barrios que se están sufriendo por sus políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal pactadas con el Partido Socialista desde hace años. No se puede votar en Europa y a nivel nacional con el Partido Socialista todas las políticas migratorias que perjudican a España y, por ende, a Baleares, y luego hacer aquí discursos totalmente opuestos. No se puede decir aquí que no queremos inmigrantes ilegales y estar arrodillados en Europa a la criminal Agenda 2030 que llena nuestro país de invasores sin control alguno. No se puede copiar el discurso de Abascal y Vox, pero en la política nacional pactar todo con Sánchez y el PSOE y apoyar su política de efecto llamada. No se puede llorar en Baleares porque se ha consolidado una ruta migratoria con Argelia y a nivel nacional votar a favor de regularizar más de 500.000 ilegales, provocando un efecto llamada criminal. No se puede decir que se está al lado del ciudadano de aquí y obligarles a asumir el coste de cada mena de 7.400 euros al mes en Mallorca y hasta 9.000 euros al mes en Ibiza. Porque eso es engañar al ciudadano que les vota y tiene que asumir en su día a día, en sus barrios y en sus vidas, la inseguridad que crece en las calles, las colas en nuestra sanidad y servicios públicos, los agravios en educación y ayudas a familias. Todos sabemos que el Gobierno de Sánchez, un gobierno corrupto y criminal, falsea los datos de inmigración. ¿Por qué? Porque simplemente no les conviene políticamente que se sepa la verdad. Esta es la lacra que sufre España con un bipartidismo caduco. Más de 40 años repartiéndose el poder en los gobiernos y gobernando para sus partidos, no para los ciudadanos. Porque el Partido Popular ha tenido mayorías absolutas y ya sabemos qué ha hecho. Nada. No ha cambiado ninguna de las nefastas leyes del Partido Socialista que tanto daño han hecho a los ciudadanos. Su palabra ya no vale nada, porque los hechos lo demuestran, no porque lo diga Vox. Su campaña nacional y a nivel de Baleares es destruir a Vox y apelar al voto útil, que nunca fue más inútil. Pero esa etapa ya pasó y por sus hechos los ciudadanos nos hacen crecer. Por eso, señora Proens y señores del Partido Popular, les recuerdo que si quieren pensar en los ciudadanos, en todos, no solo en unos cuantos, podrán contar con nosotros, con Vox. Si quieren hacer políticas a medio y largo plazo, podrán contar con nosotros. Si quieren priorizar a los ciudadanos de Baleares en las políticas que son ahora mismo prioridad y necesidad, podrán contar con nosotros.
Pero si van a seguir con sus cálculos políticos, con la mirada puesta en las próximas elecciones y mirando en su empresa, nos tendrán enfrente y recordándoles que hemos venido a cambiar las cosas y a priorizar y defender a los ciudadanos de un sistema de partidos corrupto y caduco, como ha demostrado la historia de nuestro país en los últimos 40 años, y a quitarles la careta para que dejen de engañar a sus votantes. El verdadero reto demográfico lo estamos viendo con la inmigración ilegal masiva y descontrolada que está poniendo en jaque absolutamente todo. Desde Vox apostamos por la más natalidad y menos inmigración ilegal. Ha quedado demostrado que es absolutamente falso que los ilegales vengan a pagar nuestras pensiones. Al revés, constituyen un gasto multimillonario tremendo que pagamos todos los ciudadanos. No vamos a permitir que se siga negando la inseguridad y subida de la criminalidad en nuestras islas asociada a la inmigración ilegal. No vamos a permitir que se siga ayudando al que viene de fuera, invadiendo nuestras fronteras y abandonando al que ha levantado nuestro país con su trabajo y esfuerzo. No vamos a permitir que se ningunee a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, obligándoles a abandonar a los ciudadanos de Baleares para atender a los que invaden nuestras fronteras. Por cierto, menos acudir a las protestas por una insularidad digna cuando ustedes, con una mayoría absoluta, no hicieron nada para que esta fuera posible. Y dejen de una vez más apropiarse de nuestras medidas, en este caso en beneficio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en materia de vivienda y deducciones fiscales, porque se tratan de medidas propuestas por Vox. No vamos a permitir que nuestros barrios tranquilos se conviertan en guetos de ocupas, narcos y delincuentes, que nuestros mayores no puedan pasear por los mismos, que nuestros menores corran peligro de ser secuestrados o violados, que las mujeres tengamos miedo de llegar tarde a casa porque la demografía de las islas ha sido sustituida por culturas incompatibles con el respeto, la libertad y la democracia. No vamos a permitir que un euro que necesita un ciudadano de las islas sea malgastado en un MENA que debería estar con sus padres, en un ilegal sin control de antecedentes penales que pone en riesgo a los ciudadanos, en una ayuda que necesitan los de aquí y que se malgasta en un invasor. No vamos a permitir que los ciudadanos sigan soportando que entren ilegales, que en gran número acaban delinquiendo, violando, protagonizando todo tipo de incidentes violentos que hacen irrespirable el ambiente de nuestros barrios más humildes, que enturbian nuestra convivencia, que hacen inseguras nuestras calles, que atentan contra nuestras costumbres, valores y creencias y pretenden imponerlos las suyas desde las festividades hasta los menús escolares. Su partido mira para otro lado, vota en contra de nuestras propuestas y se olvida de lo que hace solo unas horas decía usted, señora Proens, en este mismo atril. La defensa de la civilización occidental a la que pertenecemos y los principios cristianos que la inspiran. Hechos y no palabras altisonantes y huecas. Votos a favor de propuestas como prohibir la fiesta del Cordero o la hijab y entonces igual podemos creer lo que nos dice. Mientras tanto, como el villancico, fum, fum, fum. No es solo cuestión de dinero o de espacio, señora Proens, es una cuestión de principios, de defensa de nuestra identidad nacional, de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestro futuro colectivo como pueblo. Por eso, sus proclamas contra la inmigración ilegal carecen de credibilidad, de base y de fundamento. Y por eso, frente a las marcas blancas, la gente elige el original. Y, por supuesto, no vamos a permitir que nos roben el discurso de la inmigración ilegal por el simple cálculo político electoral. Ustedes, con sus políticas, son responsables directos de este desastre y siguen votando sí a que siga siendo así. Les recuerdo sus críticas por abandonar los gobiernos autonómicos al nivel nacional, mientras ustedes en cada comunidad autónoma aceptaban el reparto de menas y hablaban de nuestro racismo y seguían con el discurso del buenismo y pobrecitos los que nos invaden. No he escuchado decir a nadie de su partido que Abascal tenía razón y que la política de Vox de protección de fronteras es la correcta. Solo se han dedicado a escuchar y copiar el discurso de Vox para seguir engañando a los ciudadanos.
No es solo un tema de capacidad o recursos. Aunque tuviésemos más capacidad o más recursos, no queremos más menas, no queremos más ilegales, no queremos más invasión de nuestro territorio nacional ni más asaltos a nuestras fronteras. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. Antes de ayer, su discurso era otro. Su protesta era para reclamar más dinero, no para reclamar menos ilegales. Su credibilidad en este asunto es nula y su cambio de actitud obedece exclusivamente a un cálculo electoral. Deben tener solidaridad con los ciudadanos que levantan desde hace años las islas, que con su esfuerzo pagan los impuestos que otros malgastan en putas, cocaína, en forrarse o en sobres con dinero en B que se reparten entre sus cúpulas. La inmigración ilegal es un problema gravísimo en toda Europa y su partido ha mirado hacia otro lado y sigue haciéndolo, porque cambiar el discurso y mantener las políticas de puertas abiertas es engañar al ciudadano. Es un problema que en muchos países de Europa ya ha llegado al punto de no retorno. Han perdido la batalla y la nación no les pertenece. Por eso Vox lleva años denunciándolo, a pesar de ser tratados de racistas, fascistas y todas las barbaridades que se les ha permitido decir. Y ahora que muchos ven sus comunidades peligrar y sus barrios invadidos, incluso esos que nos llamaban racistas, ahora tienen el mismo discurso que Vox. Para Vox es esencial, prioritario, que no se colabore con las mafias de la inmigración ilegal que trafican con seres humanos, destruyen vidas y se aprovechan de los sueños de personas. Por cierto, otra medalla que ayer descaradamente se colgó es la de las pruebas dentales más fiables a los menas. Una medida de Vox que ha permitido ahorrarse a los ciudadanos de Baleares millones de euros al año, al no tener que mantener a unos supuestos menores que ya ni son menores ni no acompañados, porque los traen sus padres. Por lo tanto, no hay obligación de mantenerlos. El multiculturalismo ha fracasado y es algo que debemos asumir. Hay culturas incompatibles con nuestros valores occidentales y que no podemos permitir si queremos mantener esta sociedad cristiana de la que usted ayer hablaba. Hay que elegir, porque la convivencia es imposible. Y señora Proens, aunque usted y su jefe de filas, el señor Feijóo, pretendan vestirse de verde y mimetizarse con Vox en su nuevo discurso, no engañan a nadie. Pasaré de puntillas sobre la intervención en rueda de prensa del portavoz de su grupo, el señor Sagreras, que dijo que Vox hacía seguidismo del PP en sus políticas de inmigración. Como chiste para el Club de la Comedia, no está mal. Como declaración, roza el ridículo más espantoso. Y por último, una petición de Vox fue aplicar la ley de extranjería y firmar convenios con los países de origen para elaborar planes de retorno de los ilegales. Otra medida que ustedes se apropian y mandan a la vicepresidenta segunda del Gobierno a hablar con el embajador de Argelia. Y si hablamos de servicios sociales, una vez más pretenden apropiarse las medidas propuestas por Vox. Limitar el acceso a la renta social garantizada u otras prestaciones a quienes no tengan un mínimo de residencia legal fue una medida y exigencia de Vox para la aprobación de los presupuestos. Igualmente lo son las normas sobre discapacidad, las reducciones fiscales en relación con la dependencia, las ayudas por natalidad a las familias. Todo ello son medidas de Vox presentadas en forma de enmienda, propuesta o negociación. En relación con el aumento de la presión asistencial sanitaria que ayer expuso, creo que ha llegado la hora de plantearse el acceso a todas las coberturas del sistema de salud de la que gozan los inmigrantes ilegales, que aumentan las listas de espera y colapsan los diferentes servicios. Evidentemente, no dejaremos morir a nadie en la puerta de un hospital. Pero una cosa es eso y otra es que tengan acceso a todo el catálogo de especialistas y servicios de nuestra sanidad de forma gratuita que pagan todos los ciudadanos de Baleares. Y un pequeño detalle. Gracias a Vox se han mejorado y ampliado los servicios de cuidados paliativos. Otro pequeño detalle que se le olvidó mencionar y atribuirnos. No se preocupe, para eso estamos nosotros, para recordarle lo que es nuestro y que no tiene mayoría absoluta. Y, cómo no,
la joya de la corona, el turismo, el sector del que vivimos todos, directa o indirectamente, y que tanta prosperidad nos ha traído a nuestras islas. Los cambios legislativos en materia de ordenación turística, de nuevo, fueron fruto de la negociación con Vox. Fue el equipo negociador de Vox el que eliminó ciertos tintes populistas y turismofóbicos del decreto y fueron los diputados de Vox los que, con su voto afirmativo, hicieron realidad esta nueva legislación. Y ayer nos sorprendieron al decir que pretenden endurecer aún más la limitación de cruceros aprobada por la izquierda. Ya no es que asuman cada uno de sus postulados y leyes, sino que ahora se dedican a ir más allá. El PP, una vez más, haciendo seguidismo de las políticas de izquierdas. Nada nuevo. Ya no solo hablan de contención, sino ahora, oficialmente, apuestan por un decrecimiento tan ansiado por los partidos de izquierdas. Me gustaría hacer un apunte, ya que hablamos del reto demográfico y de los desafíos que comporta. Y es que no hay mejor política que invertir en las familias de aquí. Es por eso que no nos podemos olvidar de la Ley de Conciliación, una ley plagada de ideología sectaria que no solucionaba un problema real. Gracias a Vox se convirtió una mera declaración woke y un texto vacío en una verdadera ley para solucionar los problemas de las familias de Baleares y que recientemente dotamos económicamente en los presupuestos de 2025. Toca hablar del gran problema de Baleares, toca hablar de vivienda. Y aquí hay que ser claros. Si fuese por nosotros, todas las medidas aprobadas en este Parlamento hubiesen sido más valientes, más ambiciosas y más efectivas. Debemos inundar el mercado de vivienda de forma urgente para equilibrar el mercado y que bajen los precios. La demanda en aumento de vivienda requiere una oferta mayor si queremos que bajen los precios y la oferta de la ley y la demanda. No hay más. Y hay que tener claro que sin la implicación de los agentes privados y la definitiva simplificación de trámites urbanísticos será imposible solventar el problema. Gracias a Vox hemos avanzado enormemente en lo que se refiere a la liberalización del suelo tan necesaria en esta comunidad, pero necesitamos ver resultados que hagan efectiva esta medida, porque la población residente ha aumentado y las políticas de vivienda no le han acompañado. Es totalmente falso que vaya a venir más gente. Se trata de gente de aquí que busca vivienda de forma desesperada. No se aumenta la población, como dicen algunos. Y como parte de la solución no podemos olvidar el tema de la ocupación, que genera inseguridad jurídica a los propietarios y tensa todavía más un mercado cada vez más imposible. Y sí, las medidas antiocupación de las que usted ayer sacó pecho como si fueran suyas no son más que exigencias de Vox en el decreto. Un ejemplo más del descaro de ponerse medallas, aún sabiendo que son medidas y propuestas de Vox, como es el caso del requisito de residencia para acceder a una vivienda con algún grado de protección. Se trata de una más de las medidas de Vox en cumplimiento de nuestra prioridad nacional, que llevamos años luchando y defendiendo. En resumen, los resultados en materia de vivienda no son los esperados. Es cierto que 8 años de gobierno de izquierda son difíciles de superar, pero sus decretos y leyes son insuficientes y no se pueden llevar a cabo si no se solucionan todos los problemas de burocracia y personal que bloquean los proyectos. Hemos pedido, por activa y pasiva, una oficina independiente para la emergencia habitacional que sufre Baleares, donde los proyectos sean una realidad y no queden paralizados. Tampoco lo han hecho posible. Es una legislatura con muy buenas palabras, muy buenos discursos, muy buena puesta en escena en lo referente a la reducción de burocracia y de trabas administrativas, pero que no vemos que se esté plasmando en las calles. Si no se hubieran hecho caso desde un principio, las primeras promociones se entregarían en 2027 y se cumplirían las promesas hechas y esa parábola donada, pero ustedes saben que no va a ser así. Y en materia fiscal nos encontramos con más de lo mismo. Más medidas con las que se ha colgado la medalla siendo exigencias de Vox. Aumento de bonificación en sucesiones y donaciones, mejora de deducciones en arrendamientos, libros de texto y nacimiento. Medidas fiscales para favorecer el relevo generacional en el sector agrario, incremento de deducciones fiscales para autónomos y reconocimiento a las familias numerosas especiales, entre otras. Usted ayer habló mucho de la gente de aquí y de las cosas de aquí.
pero nos sorprendió su tímida defensa del mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Creemos que reflejan un complejo de inferioridad inexplicable. Que su defensa se reduzca a que los niños lean algún cuento, unas rondallas, resulta revelador. Y con este tema, como no, de nuevo sacó a relucir sus líneas rojas, esas fronteras a las que se agarra y defienden con más intensidad que nuestras fronteras patrias. Se indignan porque Vox quiere hacer realidad un acuerdo suscrito, el de hacer vehicular el castellano junto al catalán en la educación. Y su indignación nace al darse cuenta de que no han conseguido engañarnos. El PP y el Gobierno que usted preside ha demostrado con su postura de impedir el debate de nuestro proyecto de ley que jamás tuvieron la mínima intención de hacer realidad ese derecho básico de padres y alumnos. Su intención era, y es, según dijo usted ayer, cambiar simplemente el artículo de la nefasta ley de educación que hacía de forma claramente ilegal vehicular únicamente el catalán, pero sin acompañarlo del necesario desarrollo normativo que haga real ese derecho. Una vez más, juego de trileros, vender promesas vacías, engañar al electorado, colgarse una medalla. Con nosotros no cuente para las medidas cobardes, para las soluciones falsas. No hemos venido a la política a calentar sillas, a cambiar algo para que nada cambie, a ser comparsa del bipartidismo fracasado. Y no hablemos más ya del derecho a estudiar en español. En España, toda España, que ustedes pisotean día tras día, luego sí, en campaña juegan a engañar a los ciudadanos. Si se niegan a hacer efectiva la inclusión del español como lengua vehicular, nunca van a permitir que se estudie en español en el resto de España. Sean claros y valientes y díganlo a todos los ciudadanos de Baleares. Quítense la careta y dejen de apelar al falso bilingüismo amable que ni lo defienden ni creen en él. Usted citó la presentación de un nuevo acuerdo marco en educación, del que no sabemos nada, porque seguramente lo hayan negociado con la izquierda. Entre otras cosas, este acuerdo tiene como objetivo el fomento del espíritu crítico y la libertad. Dígame, señora Proens, ¿cómo se fomenta el espíritu crítico cuando con la total indiferencia de la Consejería de Educación y la Inspección Educativa se permite el adoctrinamiento de nuestros hijos en las aulas? Se inculca el pensamiento único de la izquierda. Se utilizan medios y espacios públicos para dar mítines en horario escolar y se estigmatiza a todo aquel que osa poner en duda la cultura woke. Los centros educativos no pueden ser laboratorios para realizar experimentos de manipulación social, ni plataformas para ideas radicales. Su miedo ante los docentes hace que colegios e institutos se rijan por la ley de la selva, y del miedo jamás sale nada beneficioso para la sociedad. Y no podemos dejar de destapar su hipocresía con el sector primario. Nos llama poderosamente la atención que diga que está a su lado cuando su partido en Europa se dedica a pegarles puñaladas traperas por la espalda, una detrás de otra, votando en contra de sus intereses y a favor de una religión climática criminal que condena al campo a su muerte en pro de una Agenda 2030 y un pacto verde europeo nefasto. Una situación que les sitúa en desventaja a la hora de competir con productos que vienen de fuera sin estar sujetos a las mismas exigencias, generando una situación de competencia desleal clamorosa. Además, en el último decreto que les tumbamos, estaban dispuestos a seguir la política suicida de transición energética con la planificación de un desarrollo y expansión de las energías renovables en Baleares. Dígale claramente a los ciudadanos cuántos molinos de viento estaban dispuestos a poner en Baleares. ¿Iban a destruir el campo balear y sus almendros como están haciendo el PP en Andalucía con la tala de miles de olivos para poner campos de placas solares? Escuchamos ayer también el tema de las desaladoras. No suena bien, pero ¿no sería más efectivo aprovechar el agua que se pierde a toneladas en las fugas que se sufren en la distribución? ¿No sería más rentable aprovechar el agua que ya tenemos y que estamos desperdiciando por las redes de distribución en vez de hacer campañas para no malgastar el agua los ciudadanos? Para concluir, señora Proens,
todos y cada uno de los logros de su discurso de yo, mí, me, conmigo, que nos relató ayer, son, como mínimo, logros compartidos y, en muchos casos, medidas exigidas y planteadas por Vox, y que consiguió con arduo trabajo eso que ustedes llaman chantaje y nosotros llamamos respeto a los más de 62.000 ciudadanos de Baleares que nos dieron su apoyo en las urnas. Nosotros no los vamos a defraudar, pero por sus palabras me temo que usted va a defraudar a los suyos, a todos aquellos que querían un cambio radical de políticas y a los que usted ofrece maquillaje, humo y seguidismo de las consignas de la izquierda. El PP ha cumplido el 90% de su programa, dijo. Muy bien. ¿Y el de Vox? ¿Cuándo se cumple esa paraula donada a Vox en el acuerdo de presupuestos? Si la primera medida que proponemos ya nos la quieren tumbar antes de debatirla. Porque todos ustedes saben que no tienen una mayoría absoluta. Y se lo voy a resumir de un modo aún más sencillo. Usted, señora Prens, es presidente porque Vox lo permitió. ¿Pero qué han hecho ustedes? Se han dedicado a jugar a dos bandas. En el primer debate de política general se dedicaron a apropiarse de todas las medidas de la izquierda. Y en este se ha dedicado a apropiarse de las de Vox. Y ya saben el dicho, que mucha barca poco aprieta. Ayer finalizó su discurso hablando de valores. Y los valores que en Vox se transmiten es que es de bien nacido ser agradecido. Y usted no tuvo ni una sola palabra de agradecimiento al partido que la hizo presidente del Gobierno de Baleares y ha hecho posible que usted siga gobernando gracias a sus votos. Y debería empezar por agradecer a Vox que hoy usted está aquí, que haya podido aprobar presupuestos y que gobierne en Baleares. Porque sin Vox no hay gobernabilidad, sin Vox no hay cambio y sin Vox no hay esperanza para la gente de aquí. Así que, señora Proens, si el Partido Popular quiere hacer políticas de Vox, mejor que gobierne Vox. Muchas gracias.